queda registrado. Y si quieren ir poniendo el nombre. Digamos, cuando yo trabajo en límites, y este es el A, ¿qué pasa puntualmente en el A? No me interesa. O sea, justamente la definición me dice que 0 es menor o igual que X menos A, menor que delta. O sea que X nunca puede tomar el valor A, sino que lo que me interesa es que si estoy cerca de A, entonces del otro lado, la función se va aproximando a algún límite. O sea, este es L y acá. Esto que yo decía de la franja, que el gráfico me entra todo en esta franja. Ahora, en el punto puede haber un agujero, puede haber un punto por acá abajo, ¿sí? Puede haber cualquier cosa, no me interesa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa justamente en el punto? Es una, digamos, es una noción de proximidad y no una noción de puntualidad. Genial, genial. Sí. Y otra O sea, consulta, Diego, cuando hacemos sí. las demostraciones, Uh-huh. ¿siempre se pasa de a un término o se puede pasar, no sé, un módulo entero, ponele? Si te sirve, puedes hacer lo que quieras. No hay, o sea, ahí vamos a ver un par de demostraciones en donde yo voy a hacer cosas muy extrañas, Bueno, pero muy locas y muy lindas para lograr lo que yo quiero. genial. O sea, en una demostración un poco es, nada, yo hago un montón de malabares algebraicos para llegar a lo que yo quiero, ¿sí? Y después cuando paso limpio la demostración, van a aparecer como pasos mágicos. O sea, me decidí ayer pensándola, buen día Patricia, vamos a hacer la del producto, que es divina, la cantidad de cosas raras que aparecen, y cómo en la demostración, si uno no deja los cálculos auxiliares, parece que todos fueran pases mágicos, ¿sí? Esta idea de en la producción suceden cosas que después en la demostración por ahí uno no, digamos, no escribe, y entonces pareciera como que soy la galera y no es así. Entonces, claro, ¿cómo llegamos acá? vamos a arrancar. Claro. Genial. O sea, el tema es cómo determino esta, digamos, esta relación entre el épsilon y el delta para demostrar un límite, ¿no? Nosotros como primera propiedad del límite, que yo llamo álgebra de límites, yo no, todo el mundo, ¿sí? Vimos que si el límite cuando x tiende a de una función f de x es L1, y el límite cuando x tiende a de otra función g de x es igual a L2, entonces el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es L1 más L2. O sea, esta idea de linealidad, de que el límite se reparte, se distribuye, si quieren llamarlo distribuir mal, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Sí? Demostración, o sea, ideas. Vamos a poner ideas porque todavía no es la demostración. Yo tengo como hipótesis que el límite cuando x tiende a de f de x es L1, y el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L2. ¿Qué significa que este límite sea L1? Que para cualquier epsilon que me den, ¿sí? Yo puedo encontrar un delta 1 tal que si x menos a es menor que delta 1, entonces módulo de f de x menos L1 es menor que epsilon. O sea, la existencia del límite me asegura que no importa cuán chiquito sea el intervalo que me digan alrededor del límite, yo puedo encontrar un entorno alrededor de la, de forma tal que todas las imágenes de ese intervalo caigan en esta franja, ¿sí? L más epsilon, L menos epsilon. O sea, ahí están todos los puntos de la función para los valores de x que están en este intervalo. Que L2 sea el límite de g, acá hay un g, quiere decir que para cualquier epsilon que me den, existe un delta 2, lo llamo delta 1 y delta 2 porque no tienen por qué ser el mismo para cada función, mayor que 0, tal que si módulo de x menos a es menor que delta 2, entonces g de x
menos L2 es menor que epsilon. Lo mismo, ¿sí? No importa cuán chiquito me den siempre puedo encontrar un delta 2, tal que si estoy adentro de este intervalo, se cumple esta desigualdad. Estas son mis hipótesis. ¿Qué es lo que quiero demostrar? Quiero demostrar que el límite cuando x tiende a de f más g, en realidad bien escrito sería f más g de x, es L1 más L2. O sea que quiero demostrar que para todo epsilon mayor a 0 que me den, puedo encontrar un delta a secas, ni delta 1 ni delta 2, mayor a 0, tal que si x menos a es menor que delta, entonces mi función f más g menos L1 más L2 es menor que epsilon. Entonces ahora yo empiezo la parte de análisis que yo llamo cuentas auxiliares. Es la parte en donde no va a entrar en la demostración, pero que me va a permitir establecer condiciones sobre este delta para que pasen esto. Otra cosa importante, yo estoy demostrando algo que sé que pasa. Muchas veces uno hace una demostración conociendo que las cosas pasan, no es que salgo a ver si esto se cumple. Un poco el trabajo matemático consiste en, bueno, a ver, hago algo, hago el límite de esta suma, ¿no? Lo calculo como me armo la función suma y hago el límite, numéricamente, por ejemplo, y me veo que me da parecido a esto, ¿sí? Lo pruebo otra vez numéricamente, o sea, me aproximo más a la y lo paso por las dos funciones a ver qué pasa, y veo que se me sigue aproximando a esto. O sea, veo que hay una repetición de una situación. De ahí surge una conjetura. Mi conjetura es que pasa esto. ¿Qué hago? Trato de demostrarlo. ¿Sí? O sea, muchas veces el trabajo en matemática, en principio, y más que más en los chicos en el aula, propiciamos de que tenga algún grado de inductividad. O sea que a partir de ver que se repiten ciertos procesos, en algún momento hagan el salto inductivo a pensar que vale siempre, pero después les tenemos que dar las herramientas para probar que vale siempre, ¿sí? Que es la parte más de, digamos, de validación del conocimiento desarrollado. Entonces, voy a trabajar con mi tesis de lo que yo quiero demostrar. Tengo módulo de f más g menos L1 más L2. ¿Sí? Si acá yo saco el paréntesis, me queda f más g menos L1 menos L2. Ahora, a cosas conocidas, mi hipótesis, f de x menos L1 y g de x menos L2. Entonces, yo podría agarrar y decir, me lo reorganizo. F menos L1 más G menos L2 en el módulo. Si acá me aparece dos cosas que yo tengo en las hipótesis. ¿Cuál es el problema? Me aparece un solo módulo. Pero como propiedad, una de las propiedades que tiene el módulo es la desigualdad triangular. O sea, si yo tengo el módulo de una suma, es menor o igual que la suma de los módulos. Al usar la desigualdad triangular, lo que logro es que me aparezcan cosas, ¿sí?, que yo conozco por mis hipótesis. ¿Qué pasa con esto? Para cualquier epsilon que me den, me puedo encontrar un delta tal que esto sea menor que el epsilon. O sea, siempre me existe, por hipótesis, un delta que me hace esto tan chiquito como yo quiera. ¿Sí? En particular, si esto fuera, ¿sí?, menor que epsilon sobre 2 y esto fuera menor que epsilon sobre 2, si pasa esto de acá, la suma me quedaría menor que epsilon. Si pasa esto, pasaría esto. O sea que llegaría que el módulo que yo arranqué, logro que sea menor que epsilon, que es a donde yo quiero llegar. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que yo tengo que dar? El delta. Entonces,
¿Qué significa que el límite de f exista? Que yo puedo encontrar un delta tal que este módulo sea más chico que epsilon sobre 2. Que el límite de g exista y sea L2 quiere decir que yo puedo encontrar un delta tal que este módulo sea más chico que epsilon sobre 2, que es el epsilon que me dieron para la suma. Entonces yo voy a usar eso. Y ahora arranco la demostración. ¿Sí? Dado epsilon mayor que 0, sea delta 1 tal que si módulo de x menos a es menor que delta 1, entonces módulo de f de x menos L1 es menor que epsilon sobre 2. ¿Cómo sé que existe este delta 1? ¿Sí? Por hipótesis. Mi hipótesis me decía que para cualquier epsilon que agarres, cualquiera, en particular epsilon sobre 2, me puedo encontrar un delta 1 tal que se cumple esto. Sea delta 2 tal que si módulo de x menos a es menor que delta 2, entonces módulo de g de x menos L1 es menor que epsilon sobre 2. De vuelta, la existencia de este delta 2 me lo asegura las hipótesis porque el epsilon me lo tomo como yo quiero. O sea, esto es por hipótesis también. Ahí sería menos L2. Menos L2, gracias. Sí. Entonces, ¿sí? Entonces, tengo delta 1, delta 2, sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. O sea, de los dos delta, me agarro el más chiquito. Del delta 1 y delta 2 me agarro el más chiquito. Ese va a ser mi delta. Entonces, si módulo de x menos a es menor que delta, entonces el módulo de f más g menos L1 más L2, ¿sí? Es igual al módulo de f más g menos L1 menos L2, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo porque me queda módulo de f menos L1 igual acá, este paso acá, f menos L1 más g menos L2. Y ahora donde empiezo a acomodar y todas las cosas suceden como yo quiero. ¿Sí? Esto es menor o igual por desigualdad triangular a módulo de f menos f de x, pongámosle si quieren, menos L1 más g de x menos L2. ¿Pero cómo? ¿Sí? Delta es menor o igual que delta 1, entonces esto es menor que epsilon sobre 2. Como delta es menor o igual que delta 2, esta parte de acá, ¿sí? Es menor que epsilon sobre 2. Epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2 igual a epsilon. O sea, a partir del epsilon que me dieron, me construí un delta tal que si x menos a es menor que delta, me quedo con el principio y con el final, cuidado que hay menores en el medio, o sea, lo mismo que decir que f más g menos L1 más L2 es menor que epsilon. ¿Sí? Cosas importantes de la demostración. Primero, esta cuestión de cómo conecto con las hipótesis, porque en los casos numéricos, cuando yo quiero probar que 3x más 5 tiende a un número, cuando x tiende a un número, ¿no? Acá no me aparecen f's, sino que directamente me queda una fórmula que yo puedo llevar por despeje a que me quede el x menos a. Acá tengo que hacer aparecer el puente de la hipótesis para poder trabajar y llegar a la conclusión que yo quiero. ¿Sí? O sea, ahora tenemos demostrado formalmente que el límite separa sumas. O sea, que el límite de la suma es la suma de los límites. Les dejo como
tarea, desafío, nada, para que intenten, ¿sí?, demostrar que el límite cuando x tiende a de si el límite cuando x tiende a de f de x es L1, entonces el límite cuando x tiende a de k por f de x es k por L1, para todo k perteneciente a los reales. Inténtenla. Si no sale la vemos, pero nada, es linda y es accesible. La que no es tan accesible, pero es divina, ¿sí? Propiedad 2 o propiedad 3, porque esta sería la propiedad 2, ¿no? La propiedad 1, que es la que demostramos de la suma, y esta propiedad 2, que saca escalares para afuera, es lo que definen que el límite sea un operador lineal. O sea, todo operador que separe sumas y saque constantes para afuera, se lo llama operador lineal. Vamos a ver el límite como operador lineal, la derivada es un operador lineal, las integrales son un operador lineal, ¿sí? Y en álgebra van a trabajar, en álgebra de tercero, con un tipo de función particular que cumple con esto, que son las transformaciones lineales. Bien. Vieron que agarraba ritmo y como que no se notaba que me duele la cabeza. Propiedad 3. Si el límite, y esta agárrense los cinturones porque es una belleza. Si el límite cuando x tiende a de f de x es L, y el límite cuando x tiende a de g de x es M, pongo L y M porque son las letritas con que lo hice ayer. Si pongo L1 y L2 es lo mismo. Pero con L1 y L2 van a ver que por ahí se complicaría la escritura o la lectura de la demostración. Con L y M me parece que es más amigable. Entonces, el límite cuando x tiende a de f por g es L por M. O sea, el límite del producto es el producto de los límites. De vuelta, mis hipótesis son las mismas de antes. ¿Sí? Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta 1 tal que si x menos a es menor que delta 1, entonces f menos L es menor que epsilon. Y para todo epsilon mayor que 0 existe un delta 2 tal que módulo de x menos a menor que delta 2, entonces módulo de g menos L menos M es menor que epsilon. Insisto con esto, o sea, la existencia de estos dos límites me asegura que para cualquier número que yo ponga acá, o sea, cualquier epsilon que me den, que en el fondo lo termino poniendo acá, yo puedo encontrar este delta. ¿Sí? En el caso de la demostración anterior, nos armamos dos deltas y agarramos el más chico. En esta demostración yo voy a conseguir 4 deltas. Y ahora vamos a ver de dónde salen los 4 deltas, que esa es la parte hermosa de la demostración. ¿Sí? ¿Yo qué es lo que quiero probar? QPQ. Este QPQ es quiero probar que para todo epsilon mayor que 0 puedo encontrar un delta tal que si módulo de x menos a es menor que este delta, entonces el módulo de f por g menos L por M es menor que epsilon. Y como siempre voy a empezar mis cálculos auxiliares pensando esta parte. O sea, voy a desarrollar esto tratando de que me aparezcan estos bichinguis, porque estos son los que puedo hacer tan chico como yo quiera. O sea, tan chico como yo pida, me puedo encontrar un delta 1 y un delta 2 que cumplan lo pedido. ¿Sí? Entonces, acá. Cálculos auxiliares. Tengo módulo de f por g menos Lm. ¿Cuál es el problema que tengo ahora? En la demostración anterior, reordenando
los términos, me aparecía el F menos L y el G menos M. ¿Sí? Acá no, porque me aparece F por G y L por M. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, voy a empezar a agregar cosas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que me aparezca lo que yo quiero. ¿Sí? Y este es el paso de la demostración que por ahí, si uno no está entrenado, no se le ocurre. O sea, acá yo tengo F por G. En el primer paso voy a agregar esto. Voy a agregar menos ML. Esto, esperen. Estoy pensando en qué orden lo hago. Si sigo mi machete o lo voy pensando en el momento. ¿Sí? Tengo menos M por L o L por M, que es lo mismo. Le voy a agregar M por F menos M por F. O sea, agregué un término sumando y restando. Así que esto no cambia en nada. ¿Sí? ¿Y por qué hice...? Ah, está bien. ¿Por qué hago esto? Porque si me fijo en este término de acá y este término de acá, tienen F de factor común. ¿Sí? Si yo saco F de factor común, adentro del paréntesis me queda G menos M, que era lo que yo quería que aparezca por mis hipótesis. O sea, ahora, siendo factor común, me queda F por, entre este y este, G menos M, ¿sí? Menos o más, y acá podría sacar factor común M. ¿Y qué me queda? F menos L. O sea, acá me hice aparecer el F menos L por un número fijo, acá me hice aparecer G menos M, pero me aparece una F acá. El problema es que este se mueve. Esto es un variable porque es una fx. ¿Sí? Pero digo, ya voy por el buen camino porque ya me aparecieron dos paréntesis que son lo que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a operar un poquito acá. ¿Sí? Porque yo quiero que esta F se me junte con una L, básicamente. De vuelta, insisto, yo quiero que me aparezca todo el tiempo cosas como esta o como esta. Entonces, por ahí no es la forma más elegante, pero es la que se me ocurrió. Acá esta F yo puedo hacer F menos L más L. Acá me hago aparecer abruptamente el F menos L. Pero esto es por G menos M más M por F menos L en módulo. Si yo acá hago distributiva, me queda el módulo de F menos L por G menos M más L por G menos M más M por F menos L. Analicemos un poco este. Me aparece este F menos L, que está en las hipótesis, me va a servir. Acá me aparece G menos M, está en las hipótesis, me va a servir. Acá me aparece G menos M, pero multiplicado por L. Pero esto es un número fijo. Un número fijo multiplicando, si pensamos en los ejemplos que hicimos ayer, no me complica mucho a la hora de pensar una demostración del límite, porque simplemente paso su módulo dividiendo y está todo bien. Lo mismo va a pasar con este M. ¿Sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Tengo un solo módulo y a mí me gustaría que aparezcan los módulos de estas cosas porque son las que puedo condicionar a partir de las hipótesis. Entonces, de vuelta, por desigualdad triangular, esto es menor o igual que el módulo de F menos L por G menos M más el módulo de L por G menos M más el módulo de M por F menos L. Y por propiedad del módulo, puedo repartirlo en el producto, o sea, me queda módulo de F menos L, módulo de G menos M, más módulo de L por módulo de G menos M, más módulo de M por módulo de F menos L.
Y ahora voy a pensar exactamente igual que en la otra opción. Si pasara que esta parte de acá fuera menor que epsilon sobre 3, que esta parte de acá fuera menor que epsilon sobre 3, y esta parte de acá fuera menor que epsilon sobre 3, ¿sí? Acá pasaría que toda esta suma que epsilon. Me congelé, me tomo un mate. Vuelvo porque sé que me congelé. Digo, si yo lograra que este sumando de acá, fuera menor que epsilon sobre 3, que este fuera menor que epsilon sobre 3, y que este fuera menor que epsilon sobre 3, al sumarlos queda menor que epsilon. ¿Sí? Acá pensemos que esto es igual, 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 igual. O sea, si yo logro asegurar que pase esto, del epsilon sobre 3 en cada caso, me queda que el módulo original es menor que el epsilon como yo quería probar. Entonces vamos a pensar cómo condicionar cada uno de estos tres. Tengo módulo de F menos L por módulo de G menos M. Yo quiero que esto, quiero que sea Profe, menor que epsilon sobre 3. ¿Qué? ese epsilon sobre 3 podría ser epsilon sobre 2, sobre 6, sobre lo que yo quiera, ¿no? No, porque Sí, son a 3. ver, yo pongo epsilon sobre 3 en los 3, ¿sí? Porque queda lindo. Lo importante es que Claro. la suma de los 3 me dé epsilon. Está bien. Claro, pero O sea, acá epsilon sobre podría 2 poner... no iría. ¿Eh? Epsilon sobre 2 no iría porque sería mayor, No, pero ¿o no? si yo pido que esto sea más chico que epsilon sobre 2, esto sea más chico que epsilon sobre 4, y esto sea más chico que epsilon sobre 4, ¿sí? Ah, ok, pero La suma de los no 3 me da usar el menor que mismo. epsilon. Perfecto, sí, sí, O sí. sea, uso el mismo denominador por una cuestión de elegancia. Lo importante es que los 3 sumados quiero que me den epsilon. ¿Sí? ¿Cómo Sí. distribuyo el epsilon en 3 partes? Es a gusto del consumidor. O sea, tiene razón lo que dice Diana. Acá podría yo poner epsilon sobre 10, ¿sí? Acá epsilon sobre 10 y acá 8 décimos de epsilon. No Claro. me, Tendría que respetar no me siempre cambia que la suma, absolutamente nada. tendría que respetar De siempre que la epsilon. suma de menor que epsilon. Perfecto, gracias. O sea, quiero que la suma de estos 3 me dé epsilon. ¿Para qué? Porque es al remate donde yo quiero llegar. ¿Sí? Pensé Yo que los pongo ponías los el 3 sobre iguales 3. por... Pensé que ponías sobre 3 por la cantidad de módulos que quedaban entre medio de una suma. Lo pensé No, así. porque los módulos que me quedan son 6. Claro, pero bueno, están De vuelta. sumando. Los términos. Claro, por los términos. Por eso está, como son 3 términos, digo, bueno, pido los 3 iguales. Genial. Pero tiene razón Diana, insisto, con esto de que puedo poner epsilon sobre lo que quiera acá, lo importante es que estos 3 me sumen epsilon. Genial. Entonces, ahora voy a, digamos, una vez que yo decidí estos denominadores, ahora voy a condicionar cada uno de estos. Que si yo cambiara acá los denominadores de forma tal que los 3 igual me sumen epsilon, la demostración es igual. ¿Sí? Me va a quedar un número distinto en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Yo sé que este lo puedo hacer tan chico como cualquier epsilon que me pidan. ¿Sí? Este lo puedo hacer tan chico como cualquier epsilon que me pidan. ¿Sí? Como quiero que el producto de los dos me dé epsilon sobre 3, de vuelta acá hago una elección que podría ser distinta. O sea, voy a pedir que este sea menor que raíz cuadrada de epsilon sobre 3. Y que este sea menor que raíz cuadrada de epsilon sobre 3. Los tomo los dos iguales para que me quede bonito. ¿Sí? Entonces, este por este me va a dar este. Entonces, primera acotación, ¿sí? Dado
raíz de epsilon sobre 3, sé que existe delta 1, tal que si módulo de x menos a es menor que delta 1, entonces el módulo de f menos L es menor que la raíz cuadrada de epsilon sobre 3. Es más, dado epsilon, podemos decir. Si me dan un epsilon, puedo hacer un epsilon más chiquito y también me encuentro un delta. Se está viendo feo. Ay. Esto de vuelta, por hipótesis. Porque el límite de f es L. Entonces, para cualquier epsilon que me den, yo puedo encontrar un delta. Ahora, también sé que existe un delta 2, tal que si el módulo de x menos a es menor que delta 2, entonces el módulo de g menos m es menor que raíz de epsilon sobre 3. También por hipótesis. O sea, tengo un delta 1 para que pase esto, tengo un delta 2 para que pase esto. Ah, ya. Con eso me voy a acomodar esta parte. Vamos a la segunda parte que había que acomodar. L, módulo de L por G menos M, quiero que sea menor que epsilon sobre 3. La parte del medio. ¿Qué voy a hacer? Agarro este, que es un número fijo y positivo, me lo voy a pasar dividiendo. O sea, de acá voy a decir, bueno, G menos M es lo mismo pedir que este producto sea menor que epsilon sobre 3, que sea menor que epsilon sobre 3 módulo de L. Entonces, dado epsilon, sé que existe un delta 3, tal que si módulo de x menos a es menor que delta 3, entonces el módulo de g menos m es menor que epsilon sobre 3 módulo de L. Y la última, tengo módulo de m por f menos L, quiero que sea menor que epsilon sobre 3. La misma idea, módulo de f menos L, menor que epsilon sobre 3 módulo de m. Y de vuelta, dado epsilon, sé que existe delta 4 tal que si módulo de x menos a es menor que delta 4, entonces módulo de f menos L es menor que epsilon sobre 3 módulo de m. A ver si ahora se ve un poco mejor porque escribí un montón. O sea, para que cada parte de, cada sumando, cada factor y cada cosa cumpla lo pedido, yo me puedo encontrar un delta distinto. ¿Sí? De forma tal de que cada cosa yo la condiciono para que dé lo que quiero que me dé. ¿Sí? Entonces, demostración. Dado epsilon mayor que 0, ¿sí? Yo sé que existe delta 1 tal que si módulo de x menos a es menor que delta 1, entonces módulo de f menos L es menor que raíz de epsilon sobre 3. Existe un delta 2 tal que si x menos a es menor que delta 2, entonces módulo de g menos m es menor que raíz de epsilon sobre 3. Existe un delta 4 tal que módulo de x menos a menor que delta 3. Delta menor que delta 3, entonces módulo de g menos m es menor que epsilon sobre 3 módulo de L, y existe un delta 4 tal que módulo de x menos a menor que delta 4 me implica que módulo de f menos L es menor que epsilon sobre
3 módulo de M. Todo esto por hipótesis. Ahora yo quiero que pasen todas las cosas al mismo tiempo. ¿Qué tengo que pedirle al delta? Que sea el menor de esos 4. Que sea más chiquito que estos 4. En particular, si agarro el menor, ¿sí? Ya me cumple. Sea delta igual al mínimo entre delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Entonces, si módulo de x menos a es menor que delta, ahí me salió el delta, entonces el módulo de f por g menos LM, y ahora empiezo a reconstruir lo que hice en mis cuentas auxiliares, todo este camino. ¿Sí? No lo voy a volver a copiar. ¿Sí? Me queda menor, vamos a ponerlo acá, así me entra. Módulo de f por g menos L por M es menor que el módulo de f menos L por g menos M más módulo de L por módulo de g menos M más M por módulo de f menos L. ¿Sí? Acá van todos los pasos, ¿sí? Pasos hechos en cálculos auxiliares. O sea, van todos estos pasos. Todos estos pasos no dependen ni del épsilon ni del delta. Son operaciones, digamos, que se compensan o propiedades de módulo. O sea, puedo llegar a esto. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner del otro lado. Módulo de f por g menos L por M es menor que módulo de f menos L por módulo de g menos M más módulo de L por g menos M más módulo de M por f menos L. Ahí está. Y ya que estamos, ¿sí? A esto llamémoslo 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿sí? Como delta es menor o igual que delta 1, porque es el mínimo de esos 4, o es igual o es más chico, el mínimo, entonces, por 1, si módulo de x menos a es menor que delta, que es menor o igual que delta 1, módulo de f menos L es menor que raíz de epsilon sobre 3. ¿Sí? Como delta es menor o igual que delta 2, entonces, por 2, si módulo de x menos a es menor que delta, que es menor o igual que delta 2, módulo de g menos m es menor que raíz de P3. Menor o igual que delta 3, entonces por 3, si módulo de x menos a es menor que delta, menor o igual que delta 3, módulo de g menos m es menor que epsilon sobre 3 módulo de L, y si delta es menor o igual que delta 4, entonces por 4, si módulo de x menos a es menor que delta, menor o igual que delta 4, como me queda módulo menor que delta 4, acá módulo de menor que delta 2 y módulo de delta 1, módulo de f menos L es menor epsilon sobre 3m. Entonces, módulo de f por g menos LM, que es menor que el módulo de f menos L por g menos m, módulo de L por módulo de g menos m, más módulo de m por f menos L, todo esto me queda menor que, este es menor que raíz de epsilon sobre 3. Este
es menor que raíz de epsilon sobre 3. Más módulo de L me queda igual. Este es menor que epsilon sobre 3 módulo de L. Más módulo de M me queda igual. Este es menor que epsilon sobre 3 módulo de M. Este módulo de L se me va con este módulo de L. Este módulo de M se me va con este módulo de M. Multiplicar dos cosas iguales es elevarlo al cuadrado, así que esto me queda, ¿sí? Igual a epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3. O sea que módulo de F menos G por L menos M es menor que epsilon. O sea, dado un epsilon, encontré un delta tal que si X menos A es menor que delta, entonces F por G menos L por M es menor que epsilon. Demostración lista. Es una belleza, para mí. Sí, para mí esto es algo divino. Pasmados quedaron. O sea, esto es puro fuerza bruta. O sea, en realidad no es fuerza bruta, es. Yo sé, siempre lo que tengo que hacer en una demostración es tratar de poner en juego las hipótesis. Como mis hipótesis eran sobre el límite de F y G, tengo que hacer aparecer F menos L y G menos M. Si no hago aparecer esto, no puedo poner en juego las hipótesis. ¿Sí? Y me apoyo sobre esta cuestión del límite que es para todo epsilon. O sea, no importa cuán chiquito es, si me dan un epsilon más chiquito, yo puedo encontrar un delta. ¿Sí? Y fíjense que en ningún momento sé cuál es el delta. No tengo idea. O sea, yo me paro en la existencia para demostrar eso. ¿Sí? Uf. ¿Quieren 5 minutos de receso para acomodar las ideas? ¿O hacemos una más? Hagamos una más y hacemos un receso. Una cortita. Aguantan una cortita más, así después hacemos el receso y después nos ponemos a hacer cuentas. ¿Sí? Esta demostración, ¿sí? Me gusta que la vean, que la disfruten, no les voy a pedir que la reproduzcan. ¿Sí? Pero sí pueden aparecer como el ejercicio que vimos ayer del parcial, en donde medio hay alguna demostración que tengo que reproducir, pero tengo algún número. ¿Sí? Eso sí me interesa que lo puedan manejar a la hora de pensar un parcial o un trabajo o lo que sea. ¿Sí? Digamos, poder desarrollar estas estrategias y ver cómo las hipótesis yo las puedo usar para que mi demostración se conduzca al camino que yo quiero. Insisto, en una demostración yo sé que pasa lo que pasa. Tengo que mostrar que pasa siempre. Y eso es lo que yo acabo de hacer. Lo mismo con una más, y no jodemos más. Profe, Otra perdón, propiedad que vamos... ¿Qué? antes de que siga, ¿podría hacer Sí. un pequeño resumen de todo el procedimiento? Para que quede capaz un poquito Sí. más claro. Rápido, A ver. del paso a paso que hizo. Rápido. ¿Sí? ¿Cuál es el orden de las hojas? Acá es cuando yo me lamento no haber puesto números. A ver, yo quiero probar que si tengo dos funciones que tienen límite, ¿sí? El límite del producto es el producto de los límites. Que tengan límite las funciones quiere decir que para cualquier epsilon, acá el fundamental es para todo, para cualquier número que me den, yo puedo encontrar un entorno del A, tal que si X está dentro de ese entorno, ¿sí? La función menos el límite es menor que el epsilon. O sea, básicamente puedo encontrar tan cerquita, tengo que estar de X para que la función esté muy cerquita del límite. Y el cerquita me lo determina el epsilon. Yo lo que tengo que probar que pasa lo mismo para la función f por g con respecto al límite L por M. Entonces empiezo a trabajar sobre la tesis a la que yo quiero llegar,
en realidad fíjense que yo trabajo únicamente con esto, con esta parte, me olvido del epsilon y recién lo uso al final, para tratar de hacerle alguna transformación de modo tal que me aparezca el módulo de F menos L y el módulo de G menos M, que es el que yo puedo achicar tanto como yo quiera. O sea, puedo trabajarlo y encontrar para cualquier número que yo ponga acá, encontrar un delta. Entonces, ahí empecé a trabajar sobre una parte de la tesis a la que quiero llegar. ¿Sí? Y empecé a sumar y restar cosas. Fíjense que acá tengo suma 0, acá tengo suma 0, en estas dos cosas que agregué, de forma tal que si hago factor común acá y acá hago distributiva, me aparecen todos estos términos que yo quería. O sea, o me aparece módulo de F menos L, o módulo de G menos M, o un módulo de un número que es fijo, lo cual no me genera una complicación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave? Que yo, para cuán chiquitos sean estos, me puedo encontrar un delta para los dos que aparecen repetidos. Entonces, me agarro esta parte y porque me gusta la simetría, dije, voy a buscar la forma de que esto sea menor que epsilon sobre 3. Epsilon es el epsilon que me dieron en la demostración. Yo tengo que encontrar el delta. ¿Sí? Esto sea menor que epsilon sobre 3 y esto sea menor que epsilon sobre 3. Y ahí empecé a jugar con cada uno. No sé en qué hoja lo empecé a jugar con cada uno. Acá. Del otro lado era. Entonces, el primer producto yo quería que sea menor que epsilon sobre 3. Entonces, si logro que esto sea menor que raíz de epsilon sobre 3 y esto sea menor que raíz de epsilon sobre 3, me alcanza. O sea, busqué un producto que me diera epsilon sobre 3. De vuelta, por amor a la simetría, pedí que los dos términos sean iguales. ¿Podría haber puesto dos números acá que no sean iguales mientras el producto me dé epsilon sobre 3? Sí. ¿Sí? Podría haber puesto, por ejemplo, 1 y epsilon sobre 3. Si quisiera. Porque total, este módulo, para cualquier número que me den, yo puedo encontrar un delta tal que pasa esto. Para cualquier número que me den, yo puedo encontrar un delta tal que pasa esto por mis hipótesis, porque existe el límite de F y de G, que decía que para cualquier número que me den, puedes encontrar un delta tal que pasa todo lo que uno quiere. Lo propio hice con este, pero como me apareció un número fijo, hice simple. El número fijo me lo pasé del otro lado. Y de vuelta, me puedo encontrar un delta tal que si estoy en el entorno de radio delta, justamente este módulo de G menos M es menor que epsilon sobre 3 por módulo de L. Y lo mismo para el delta 4 cuando quiero que módulo de M por F menos L sea menor que epsilon sobre 3. Paso este M para allá y me encuentro un delta 4. Todas las apariciones de los 4 deltas se justifican a partir de las hipótesis. Porque siempre me aparece el que tengo que acotar es F menos L. Una vez que tengo los 4 deltas, es ahí donde empiezo con mi demostración. Dado epsilon mayor que 0, que es el que me dieron, me puedo encontrar delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4, esto es un 3, tal que módulo de F menos L o módulo de G menos M sea menor que los números que yo me propuse antes. ¿Para qué? Porque si ahora yo tomo un delta que sea el más chiquito de todos estos, va a ser menor igual que este, menor igual que este, menor igual que este y menor igual que este. O sea que, como delta es menor o igual que delta 1, entonces como x menos a es menor que delta 1, me queda que este cumple con la acotación que le pedía. Acá, como delta es más chico que delta 2, si pido módulo de x menos a menor que delta, me queda el módulo de x menos a es menor que delta 2.
pero si es menor que delta 2 se cumplía esta. O sea, acá. ¿Sí? Acá sería por 1, por 2, por 3 y por 4 que estaban del otro lado. Y así con cada uno. Entonces, si yo agarro el módulo que quiero ver que es menor que epsilon, le hago todas las cuentas le agrego un LM, le saco un LM, o sea, todas las mismas cuentas que hicimos acá, llego a esta forma desagregada. O sea, que esto es menor que la forma desagregada. Pero por lo que dije acá arriba, este es más chico que epsilon sobre 3, que raíz de epsilon sobre 3. Este lo mismo. Este módulo de L lo dejo igual, pero este es más chico que epsilon sobre 3. Por módulo de L me vuelve el módulo de L. Acá el M me queda igual, este es más chico que epsilon sobre 3, módulo de M, vuela el módulo de M y me queda divino los 3 epsilon sobre 3, que sumados me dan epsilon. O sea que F por G menos L por M es menor que epsilon. Digo, si hubiéramos cambiado acá y que no fuera epsilon sobre 3 y fueran distintas fracciones, me cambiarían acá los números. ¿Sí? Pero también sería válido. Nada, una belleza. Vamos a hacer lo siguiente, les dejo otro de tarea y listo. ¿Sí? Tarea 2. Una propiedad que se llama, ¿sí?, cero por acotada. ¿Sí? Si tenemos sea f de x tal que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a 0. Y g de x tal que es acotada. Acotada lo nombramos la primera semana de clases, dijimos que la imagen la puedo meter adentro de un intervalo. O es lo mismo. ¿Se congeló Diego? ¿O a mí me pasó? Volvemos. Y ahí se ve divino. Esperemos que siga así. Como les decía, o sea, algo que creo que pueden demostrar, ¿sí? De vuelta, yo les propongo para hacer demostraciones que si no salen y tienen dudas, la semana que viene lo vemos, no hay problema, pero me gusta, me parece que es una linda oportunidad para probarlo, ¿sí? Esta es una propiedad que se llama cero por acotada, ya hoy no vamos a llegar a usarla, pero sí la semana que viene, plantea que si tengo una función que tiende a 0, ¿sí?, que en la práctica lo llaman infinitésimo, en A, o sea, si una función cuando x tiende a A, tiende a 0, se lo llama infinitésimo. Y g de x, por eso también la propiedad la pueden encontrar en vez de 0 por acotada como infinitésimo por acotada. Y g de x, que es acotada, ¿qué quiere decir? Que para todo valor de x, ¿sí?, el módulo de g de x es menor o igual que m. Esto es lo mismo que decir lo que decíamos el otro día, que la imagen, ¿sí?, la puedo meter en un intervalo. Eso significa acotado. O sea que la imagen es un conjunto acotado superior e inferiormente. Formalmente es que se puede escribir como que el módulo de la imagen, de las imágenes para todo x es menor que algún m, ¿sí?, positivo. ¿Sí? Por ejemplo, la función seno, que hace así, yo podría tomar, qué sé yo, el 5 menos 5, toda mi función, toda la imagen, entra en esta franja. Todo el gráfico entra en esa gráfica. O sea, el módulo del seno de x, yo sé que es menor que 5. Es más, el módulo del seno de x puedo achicarlo un poquito y decir que es menor o igual que 1. ¿Sí? Porque la imagen del seno es el intervalo menos 1, 1 cerrado en ambos extremos. Como ejemplo de función acotada,
el seno y el coseno como que son clásicas, pero hay otras funciones que son acotadas y que no son trigonométricas. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que me dice el teorema? Estas son las hipótesis. Tengo una función que tiende a 0 y otra función que es acotada. Entonces, el límite cuando x tiende a de f por g de x, o f por g, vamos a ponerlo así, de x, o sea, el límite de una función que tiende a 0 por una función acotada es 0. O sea, como que si yo le multiplico una función acotada, ¿sí?, por otra que tiende a 0, la que tiende a 0 prevalece. No importa cuál sea, ¿sí?, la otra función. Es más, fíjense que no me pide que exista el límite de g de x. ¿Sí? Una función acotada que también vimos, por ejemplo, es la función signo. ¿Sí? Si yo miro la función signo de x, que era 1 si x es positivo y menos 1 si x es negativo, no existe el límite cuando x tiende a 0 de signo de x. ¿Por qué? Y porque por la derecha me acerco al 1, por la izquierda me acerco al menos 1. Los límites laterales no coinciden. Sin embargo, si por ejemplo yo tomara el límite cuando x tiende a 0 de x al cubo por signo de x, como esta tiende a 0 y esta es acotada, no importa que este límite no exista, el resultado de este límite es 0. Les dejo como tarea hacer la demostración. Y ahora sí pasamos a la parte Diego, numérica. ahí la E debería estar tachada, ¿no? Como que no existe el límite de signo. Totalmente. Absolutamente. Y no es una E, es una E al revés. Bueno, sí. Lo que pasa es que la ponen al revés porque si no se confunde con la palabra que sigue. Bien, como decía, ahora vamos a la parte numérica de la clase que les va a permitir trabajar. Me interesa que trabajen de la práctica esta semana, aparte de las demostraciones que hice. El ejercicio 10 dice infinitésimo, bueno, va por el lado de lo que yo les decía, piqui, 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 12, el 13 lo pueden hacer, el 14, el 15, el 16, 17, ¿sí? Hasta el 18 pueden pensar, ¿sí? Y le voy a dar un teorema más para que puedan pensar hasta el 18. No implica que no vayan a tener problemas. Desde ¿sí? el 9 Del 9 al 18. Ok. ¿Sí? Otra propiedad que van a tener que utilizar más que nada, o sea, 0 por acotada aparece en el ejercicio 18 y otra propiedad que también aparece es lo que se llama el teorema del sándwich. O más formalmente, teorema de intercalación. ¿Qué me dice el teorema del sándwich? Que si yo tengo f de x menor o igual que g de x menor o igual que h de x, o sea, tengo tres funciones que sus gráficos están uno por encima del otro en todo momento, ¿sí? Si el límite cuando x tiende a de f de x es un cierto L, y además el límite cuando x tiende a de h de x es igual a L, o sea, si los extremos convergen al mismo lugar en un valor, entonces al del medio no le queda más remedio que ir al mismo lugar. O sea, si yo tengo una función que puedo, digamos, acotar por otras dos funciones, y las dos funciones tienen el mismo límite, la del medio tiene que ir para el mismo lado. Este es el pan y este es el relleno del sándwich. Para donde, si los panes van a algún lado, el relleno no le queda ir más remedio que ir para el mismo lado. ¿Sí? Igual insisto, Diego. este es el ejercicio 18 que por ahí
es de los últimos, o sea, vayan en orden en la práctica. La práctica tiene un orden por un motivo, no salteen ejercicios, ¿sí? Este es el ejercicio 18 y es el último que deberían hacer. O sea, 0 por acotada y teorema de intercalación se usa en el 18 específicamente. ¿Sí? Diego, sobre este teorema, porque Sí. o sea, estoy tratando de imaginarlo gráficamente y no, como dijiste, que las funciones están como una por arriba de la otra, pero tienden a lo mismo, es donde ahí me mareé, no lo puedo imaginar. Tengo F, G y H. Así. Si en una F converge a L, o sea, se aproxima a L, y H hace lo mismo, como G va siempre por el medio, no le queda por dónde pasar. Tiene que aproximarse a L. Ok. Perfecto. ¿Sí? Es como nada, o sea, si vos tenés como si vos tenés una canaleta de costados, si la canaleta dobla, lo que va por el medio tiene que doblar. Claro, al decir igual es donde ahí puede llegar un valor que sea en el mismo punto. Se podrían tocar, sí, podría ser que se toquen. Claro. Lo importante es que conserven digamos, este orden para todo X, ¿no? Para todo X. Entonces, en el valor puntual del límite te interesa. Después no sabes qué pasa, digo, a ver, acá F tiende a un valor, G tiende a otro y H tiende a otro. Lo que me dice es que si el techo y el piso se pegan, el que está en el medio queda ensanguchado. Nunca mejor dicho. Bien, ahora sí la parte de cuentas. Nosotros vimos, usando el álgebra de límites un poquito ayer, que si, por ejemplo, yo tengo el límite cuando x tiende a 3, de 3x al cuadrado más 5x más 2 sobre 8x más 4, nuestra técnica avalada por el álgebra de límites era, bueno, pongo el 3 acá, el 3 acá y el 3 acá y hago las cuentas. Porque separo el límite arriba y abajo, separo las sumas, saco las constantes multiplicando para afuera, ¿sí? Y me queda siempre x a potencias, que meto el número donde está la x. O sea que si yo uso mi técnica, lo de arriba tiende a 3 por 3 al cuadrado más 5 por 3 más 2, y lo de abajo tiende a 8 por 3 más 4. Yo pongo tiende porque no es igual, sino que es una tendencia. Si esta cuenta existe, el resultado del límite sí va a ser igual a esto que al cociente de los dos resultados. Acá me queda 3, 9, 27, 29 y 15, 44, sobre 3 por 8, 24 y 4, 28. Listo, este es el resultado de mi límite. Y con eso hicimos el ejercicio 8 súper felices porque nos daba numeritos. Ahora, justamente en el ejercicio 9 aparecen los problemas. Los problemas que van a surgir se llaman indeterminaciones. Una indeterminación, ¿sí? Lo que significa es un fallo en mi método. O sea, cuando me aparece una indeterminación, no quiere decir que el límite no existe o no sé cómo, o sea, no sé cómo calcularlo. Quiere decir que la estrategia que estoy usando para calcularlo, en ese caso falla. ¿Sí? La primera indeterminación que vamos a trabajar en el día de hoy, la única que vamos a trabajar en el día de hoy, es 0 sobre 0. Si yo tengo una función que cuando le calculo el límite, llego a que hay un numerador que tiende a 0 y un denominador que tiende a 0, el problema es que hay casos en donde funciones que les pasa esto me dan un número, hay casos en donde la división esta me dan un 0, o hay casos en donde me da un infinito que todavía no hablamos qué significa tender a infinito. O sea que no puedo establecer una regularidad para las funciones que les pasa esto.
Por eso vamos a ver estrategias para resolver el problema, que es lo que se llama salvar la indeterminación. Y me voy a ir con un viejo conocido nuestro, ¿sí? Que era la función del ejercicio 1, ¿sí? Ejemplo. Teníamos g de los reales menos el 2 en R, y g de x era menos x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 2. Y imaginemos que yo quisiera calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función, menos x al cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 2. Si yo uso mi estrategia, mi método, sería, arriba voy a meter un 2 donde está la x, abajo voy a meter un 2 donde está la x. Hago las cuentas. 5 por 2 es 10, menos 4 es 6, menos 6 me da 0. 2 menos 2 me da 0, me aparece la indeterminación. No sé a priori cuánto va a dar esto, ¿sí? Pero sí, ya hicimos el otro día, ayer, con esta función, usamos una estrategia que nos permitió calcular el límite sin hacer tantas cuentas. Es más, en realidad lo usamos para poder graficar la función. ¿Cuál fue la estrategia? Factorizar. Factorizo. O sea, esto es el límite cuando x tiende a 2 de, si escribo la forma factorizada de esta función, me quedaba menos x menos 2 por x menos 3. O sea, esta es la forma factorizada de esta cuadrática. Y abajo, x menos 2. Y acá otra vez voy a usar, digamos, el dominio y la idea del límite. Cuando x tiende a 2, x nunca es 2. Si x nunca es 2, este factor y este factor nunca son 0. Entonces yo puedo simplificar. Simplifico, simplifico, entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 2 de menos x menos 3. Una vez que yo hice esta simplificación y llego a esto, ¿qué hago? Vuelvo a usar mi método. O sea, otra vez uso el método. La idea de salvar la indeterminación es hacer algún tipo de transformación algebraica para tratar de eliminar estos factores que hacen que o el numerador y el denominador se me hagan 0. Una vez que los eliminé, vuelvo a usar el método. Meto el 2 acá. 2 menos 3, menos 1. Con este menos 1 me queda 1. Listo. Ahí tengo el resultado del límite. ¿Sí? O sea, básicamente, salvar una indeterminación 0 sobre 0 de una función racional, racional es que es un polinomio arriba y un polinomio abajo, se convierte en un ejercicio de factorización, simplemente. O sea, tengo que factorizar los polinomios para eliminar el término que tengan en común en su forma factorizada. Digo, veamos otro ejemplo. Esto siempre pasa porque siempre vamos a establecer que en el dominio no va a estar lo que hace 0 abajo, ¿no? Lo que pasa es que el tema es que yo agarro y digo, límite cuando x tiende a, espera que me robo un ejemplo, a 1 de 4x cuadrado menos 4 sobre 3x a la quinta más 3x al cubo menos 9x más 3. Yo te pido calcular este límite y no me voy a meter a ver cuáles son el dominio de la función, porque a mí no me interesa calcular el dominio de la función. A mí me interesa calcular el límite, porque es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Obviamente, si me aparece un 0 en la tendencia, ese valor yo ya puedo deducir que de la función a la que le estoy calculando el límite, ese valor no puede estar en el dominio. Pero como para el límite no le interesa el dominio, no le interesa si el valor está en el dominio o no, entonces no me preocupo por eso.
No, pero ¿sí? yo lo pensaba para poder así como simplificar como hicimos, porque para eso sí Pero, a importa que ver, no esté en el dominio, ¿o no? no, o sea, para simplificar como hicimos, el dominio no necesito considerarlo. Como yo estoy con un X tendiendo al número, nunca soy el número, y ahí me aseguro que puedo simplificar, porque X nunca acá. Yo puedo simplificar no porque el 2 no está en el dominio de la función, sino que puedo simplificar porque X tiende a 2 y nunca es 2. Perfecto. ¿Ves? Ahí es donde estaba mi confusión. Pensé que era por el Por eso, dominio y no porque por el límite. Perfecto, gracias. porque acordate que siempre cuando hacemos el límite hacemos un entorno pinchado. O sea, me aproximo al 2, pero nunca toco al 2. ¿Justamente para qué? Para poder calcular el límite a valores aunque no estén en el dominio. Bien, buenas preguntas. Obviamente que esto va a fallar, ¿no? Pongo un 1 acá, 4 menos 4 me queda 0. Pongo un 1 acá, acá y acá, me queda 3, 6, 9, menos 9, 0. Indeterminación. Entonces, mi objetivo es factorizar los polinomios, pero tampoco voy a factorizar de más. ¿Qué quiero decir? Esto es un polinomio de grado 5, ¿sí? Como máximo puede tener 5 raíces. Pero a mí el que me genera problema es el término con el 1. O sea, a 3x a la quinta más 3x al cubo menos 9x más 3, voy a tratar de escribírmelo como x menos 1 por algo. Porque si el de arriba me lo escribo como x menos 1 por otra cosa, voy a poder simplificar este con este. ¿Sí? O sea, que en el fondo, en realidad, no necesitaría factorizar los polinomios. Simplemente puedo dividir. O sea, para encontrar quién es este c de x, puedo decir que c de x, acá, c de x va a ser 3x a la quinta más 3x al cubo menos 9x más 3 dividido x menos 1. Acá, p de x va a ser 4x cuadrado menos 4 dividido x menos 1. Pero estas divisiones, por la forma que tiene el divisor, son cómodas para usar Ruffini. Entonces voy a hacer Ruffini. Uso Ruffini. Como dijo alguna vez un alumno de algún lado, rufinialo. Agarro y lo rufineo. Tengo 3x a la quinta más 0x a la cuarta más 3x al cubo más 0x cuadrado menos 9x más 3. Acuérdense siempre que en Ruffini la cantidad de números que yo tengo acá arriba es el grado del polinomio más 1. Grado 5 tengo 6. Porque tengo las 5 potencias de x y el x a la 0, el número solo. Y siempre van en orden decreciente. Y acá pongo la raíz del divisor, el 1. Y ahora divido. Bajo el 3. 3 por 1, 3. Y sumo. 0 más 3 es 3. 3 por 1, 3. Y sumo. 3 más 3, 6. 6 por 1, 6. Sumo. 0 más 6 es 6. 6 por 1, 6. Menos 9 más 6 es menos 3. Menos 3 por 1, menos 3. 3 más menos 3, 0. En el caso que divida por x menos una raíz del polinomio, el resto es 0 por teorema del resto. ¿Sí? Y lo propio puedo hacer con 4x cuadrado, menos 4. Tengo 4x cuadrado, 0x menos 4. Y el 1. Baja el 4, 4 por 1, 4. 0 más 4 es 4. 4 por 1, 4. Menos 4. Más 4 es 0. Acuérdense que el resultado tiene un grado menos que el dividendo. O sea que este es 3x a la cuarta más 3x al cubo más 6x cuadrado más 6x menos 3. Este es 4x más 4. Porque el dividendo era de grado 2. O sea, tengo el límite cuando x tiende a 1
de 4x² menos 4 sobre 3x a la quinta más 3x al cubo más menos 9x más 3. Esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 1, transformación algebraica, así que las cosas no cambian. Este lo escribo como el divisor x menos 1 por el resultado, 4x más 4. El de abajo lo escribo como el divisor por el resultado de la división, 3x a la cuarta más 3x al cubo más 6x² más 6x menos 3. ¿Para qué hago esto? Porque ahora este con este los puedo simplificar porque nunca son 0, porque x se aproxima a 1, nunca es 1. Se va con este, y ahora, una vez que yo eliminé estos factores, vuelvo a usar mi método. Pongo un 1 acá, 4 más 4 me queda 8. Pongo un 1 acá, acá, acá y acá me queda 3, 6, 12, 18, menos 3, 15. Si nos fijamos, en el ejemplo anterior teníamos una indeterminación 0 sobre 0 y nos daba 1. Acá tenemos una indeterminación 0 sobre 0 y nos da 8/15. En ese sentido es indeterminado cuando tengo un 0 sobre 0. A priori no sé a qué número va a tender. ¿Sí? Primera estrategia de trabajo, si tengo una indeterminación 0 sobre 0 con polinomios, ¿sí? Voy a agarrar y dividir el polinomio por x menos a donde tiende la x. Siempre voy a poder hacerlo porque si este valor hace que este polinomio me dé 0, es una raíz del polinomio. Y hay un teorema que vieron en álgebra que me dice que si tengo una raíz, al polinomio lo puedo escribir como x menos la raíz por el cociente de la división. Lo mismo para el de abajo, así que ahí me resuelvo el problema. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si me apareciera algo que no tiene polinomios? Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de 7 menos Profe, 7, una pregunta. todas las En que el quieran. parcial hace falta hacer Ruffin y las cuentas para llegar al polinomio ¿Y cómo eh, llegaría si no haces Ruffinis y las cuentas? con calculadora. ¿Vos tenés una Que calculadora se que te hace tienen esta que... división de polinomios? No, hasta grado 4. Y te voy a poner una de grado Pero... 5 de esto. No, pero en caso de que haya con grado 4, hace falta, serían como cálculos auxiliares, tienen que estar en la Sí, quiero que se resolución. expliquen a partir de las cuentas, sí. Sí, Dale, gracias. porque en realidad, a ver, en el parcial, cualquier límite que yo te ponga, lo pones en MATLAB o en algún programa, le pones el límite y te lo calcula. Digo, la idea es que lo puedan hacer ustedes y puedan justificar qué indeterminación aparece y cómo la resuelven. ¿Sí? Y acá te jorobo, porque te pongo una que no tiene polinomios y la calculadora en el bolsillo. ¿Sí? Pongo un 0 acá. Sí, ahí me cagas. Y otra preguntita. El límite cuando X tiende a el número, ¿siempre ese número es la raíz? No. No, a ver, si yo acá hubiera puesto un 8, acá tenía 8 al cuadrado por 4 menos 4, no me daba 0, pongo un 8 acá abajo y me la juego que no da 0, listo, el resultado es Es directamente la solo división, cuando como da en el primer 0. ejemplo. Acá. Yo puse el 3, me dio 44 arriba, puse el 3, me dio 28 abajo. Listo, este es el resultado. Por eso siempre lo primero que pruebo es a ver si yo reemplazando, que es mi estrategia básica, no me aparecen problemas. Si no me aparecen problemas, avanti. Listo, ya tengo el resultado y me voy Claro, es corriendo a solo hacer otra cosa. cuando... Esto es como, Sí, es a solo ver, cuando me da las 0 sobre 0. claro, las estrategias que estamos trabajando son estrategias para resolver ciertos problemas de cálculo. Ahora, para usar una estrategia que resuelve un problema, lo que tengo que tener primero es el problema, ¿no? Es como, digamos, tomar un antibiótico si no estoy enfermo. Intentar hacer este tipo de cosas si no tengo el problema.
¿sí? Diego, Pierdo el y tiempo. como Sí. un mix, si me da, por ejemplo, 44 sobre 0, sigue siendo Eso un lo vamos a problema. ver la semana que viene, que es un límite, una tendencia de tipo infinito. Ok, perfecto. Todavía no aparecen, pero sí, o sea, 44 dividido 0, eso lo vamos a tener un símbolo para representarlo, ¿sí? Que es el infinito. Es un comportamiento del tipo infinito. Cuando yo tengo algo dividido 0, o me da un número cada vez más grande o cada vez más chico, sin acotación. ¿Sí? Eso es lo que llaman límites infinitos, que es el tema que sigue. Pero primero nos tenemos que sacar el problema este de encima, antes de terminar. ¿Sí? ¿Puedo usar la estrategia de antes? No, porque esto no es un Diego, te polinomio, molesto con una pregunta. pero las que quieran. ¿Sería una asíntota entonces? ¿Al ¿Cómo? infinito? ¿Sería las gráficas con asíntota al infinito? Claro, justamente donde tengamos un valor de la función, donde el límite en ese valor tiende a infinito, vamos a decir que ahí hay una asíntota vertical. Exactamente. Genial. Exacto. ¿Sí? Que lo vieron, por ejemplo, con la función logaritmo. La función logaritmo, cuando me aproximo al 0 por la derecha, ¿sí? Me da valores cada vez más chicos. Eso lo vamos a llamar tendencia a menos infinito y nos permite justificar que ahí hay una asíntota vertical. Bueno, yo acá, mientras me preguntaban, fui reemplazando. Puse el 0 acá, me queda raíz de 7 menos raíz de 7, que me da 0. Zambombas, ¿sí? Cuidado, que me dé 0 arriba no es un problema en tanto en cuanto no me dé un 0 abajo. Digo, si acá abajo me daba 5, 0 dividido 5 me da 0. El problema es cuando la combinación de doble 0, ¿sí? Entonces, problemático porque no tengo, o sea, si tuviera polinomios, vimos una estrategia, dividir con Ruffini, simplificar. Acá no aparecen polinomios, pero aparecen viejos conocidos, aparecen raíces. Y cuando aparecen raíces, aparece una estrategia como estándar que uno siempre puede usar. ¿Cuál es? ¿Por el La del conjugado? conjugado. La del conjugado para eliminar raíces. O sea, si yo a esto de acá arriba lo multiplicara por raíz de 7 más 7 más x, eso es un producto notable que me eleva al cuadrado cada uno de los términos del binomio. Cuidado que estos dos son binomios conjugados, no es un cuadrado de binomio. Me desaparecerían las raíces y es tipo felicidad absoluta. Ahora, si yo multiplico por algo el numerador, para no cambiar el cálculo, tengo que multiplicar por lo mismo el denominador. Si miramos, como cuando veíamos racionalización, esta fracción vale 1. ¿Sí? Entonces, algo multiplicado por 1 no cambia su valor, pero algebraicamente me va a quedar escrito de una forma distinta. Me queda límite cuando x tiende a 0. Si uso el producto notable, acá me queda raíz de 7 al cuadrado menos raíz de 7 más x al cuadrado, y abajo me queda el producto de los dos. Y abajo no voy a hacer distributiva, lo dejo así. De 7 más raíz de 7 más x. Lo bueno del producto notable es que se me tachan los cuadrados con las raíces. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de 7 menos paréntesis 7 más x sobre x por raíz de 7 más raíz de 7 más x. Si extraigo los paréntesis, me queda 7 menos 7 menos x sobre x por raíz de 7 más raíz de 7 más x. No me va a entrar en esta hoja, zambombas. 7 se me va con menos 7. ¿Sí? Y hago un paso más para que quede más prolijo. Voy del otro lado. ¿Qué me quedó? Me quedó el límite cuando x tiende a 0 de menos x sobre x por raíz de 7 más raíz de 7 más x. Fíjense que acá, si yo pongo el 0 acá y el 0 acá,
como todavía no simplifiqué nada de arriba con nada de abajo, me sigue apareciendo el 0 sobre 0. O sea, esto sigue tendiendo a 0 y esto sigue tendiendo a 0. La diferencia que al usar esta estrategia de racionalización, acá me apareció un cociente de polinomios. Y con polinomios ya sé trabajar. Y por suerte para el ejemplo, porque queda poco tiempo, ya directamente están factorizados. Entonces, esta x la puedo simplificar con esta x, cuidado que me quede un -1 acá arriba. O sea, esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de -1 sobre raíz de 7 más raíz de 7 más x. Ya la indeterminación seguro me la saqué, porque lo de arriba es un -1, así que tiende a -1. Y abajo, si reemplazo, pongo un 0 acá, me queda raíz de 7 más raíz de 7, 2 raíces de 7. O sea que el límite cuando x tiende a 0 de raíz de 7 menos raíz de 7 más x, todo sobre x, es igual a -1 sobre 2 raíz de 7. Y si uno quiere lo racionaliza esto como para que quede más lindo, pero si lo dejan así tampoco está mal. En el ejercicio 9 tienen combinación de distintos casos, ¿sí? El 9H es un desafío para pensar a ver cómo lo pueden trabajar, ¿sí? No les voy a dar pistas, ¿sí? En el 10 me dice definir infinitésimo, lo que dijimos antes. Un infinitésimo es un valor, o sea, ¿en qué valor? Una función es un infinitésimo en A, si el límite, vamos a escribirlo eso, ¿sí? F de X es un infinitésimo en A, si el límite cuando X tiende a A de F de X es igual a 0. Nada más. Es una definición porque después, como les decía, se define infinitésimo por acotada y hay algo de comparación de infinitésimos que por ahí lo salteamos. El 11 es trabajar límites laterales, ¿sí? El 12 es trabajar límites laterales, o sea, hay una cuestión de un pasito para atrás para cosas que ya pensamos. El 13 lo mismo, el 14 lo mismo, ¿sí? Es pensar si existen límites trabajando los límites laterales con una función partida con módulo, ¿sí? El 16 también trabaja sobre límites laterales para buscar la existencia de ciertos límites, y en el 17 y 18 trabajan con el teorema de intercalación y el infinitésimo por acotada. ¿Sí? O sea, de trabajo con indeterminación 0 sobre 0, tienen solamente el ejercicio 9. ¿Qué va a pasar la semana que viene? Van a aparecer otros tipos de indeterminaciones 0 sobre 0, en donde la estrategia es otra. ¿Sí? Pero para eso necesito que demuestren el teorema de intercalación. No, demuestren el teorema de intercalación, no, demuestren el teorema del sándwich. En realidad con el teorema del sándwich se demuestra el teorema de intercalación o a la inversa. Es el mismo, digo, el 0 por acotada necesito que demuestre. Ahora me gustó más, en mi cabecita. ¿Sí? Pero digo, hay ejercicios que vuelven sobre ideas que ya trabajamos, ¿no? Insisto con recordar que si me piden analizar existencia de un límite, por ahí tengo que recurrir a comparar límites laterales. ¿Sí? Un poquito el recorrido de la práctica trabaja sobre, para que vean cuándo es necesario y cuándo no, que empiecen a desarrollar estrategias de anticipación de si les va a ser necesario analizar límites laterales o no, y en el caso de un módulo, abrir el módulo o no. ¿Sí? Peleense con la práctica, como les digo, hasta el ejercicio 18 está bueno que hagan y piensen. El martes arrancamos a las 8 como siempre,
trabajando todas las consultas. No, el martes es feriado. Ah, es verdad. Entonces, el miércoles haremos las consultas y vemos cómo seguimos, cuánto tiempo nos queda para avanzar un poco de la práctica y puedan hacer alguna cuentita más.